Buenas variantes del multiverso, bueno, bienvenidos una vez más a mi canal después de un mes sin subir nada, mea culpa. Hoy les vengo a traer la segunda parte de la recomendación de K-Dramas. Yo sé que este contenido va dirigido a un grupo reducido de mis seguidores y de mis fans de Twitter, pero la verdad es que me apetece porque la verdad es que los K-Dramas no he dejado de verlos y me he encontrado con joyitas. También va un poquito variado el género de estos K-Dramas, pero sí es verdad que la mayoría pueden tirar más para la comedia romántica porque es mi género y yo creo que es el género un poquito predilecto de los K-Dramas. Es como que el romance siempre está presente, así que bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar porque me hace mucha ilusión que conozcan estos K-Dramas, así que nada, bienvenidos al multiverso de Sisi. Bueno, tengo que decirles que esto no va a ser un top, no es un ranking, es como simplemente una lista de K-Dramas que les quiero recomendar, pero sí les voy a recalcar cuáles son mis favoritos porque realmente hay uno o dos en concreto que me han llegado al corazón de una manera impresionante, así que bueno, yo creo que vamos a empezar. Y el primer K-Drama que les voy a recomendar, voy a dejar el mejor para el final, como hice con el primer vídeo, porque es que de verdad vale la pena, vale muchísimo la pena. Bueno, empezamos con la primera recomendación de K-Dramas, que es Sweet Home. Sweet Home es una serie de... La trama principal es como que se expande una especie de virus, entonces a raíz de ese virus nacen monstruos. Entonces, claro, todo empieza la historia en un vecindario, en un edificio donde todos son vecinos y a raíz de ahí, pues evidentemente se dan cuenta de que uno llega, está infectado, pues claro, todos están alarmados y demás, pues buscan cómo sobrevivir, se quedan encerrados en el edificio, no pueden salir y tampoco quieren salir porque fuera, pues... hay monstruos y demás. Realmente me gustó mucho esta serie. Sí es verdad que la primera que recomendé de zombies fue Estamos Muertos, que la recomendé en el primer vídeo, y me gustó muchísimo más que Sweet Home. Sweet Home es como del mismo género, pero es diferente a la vez. No sé cómo explicarlo. Pero realmente está guay porque vas tirando a fantasía. Es como que te encuentras monstruos, vas conociendo más adelante que no todos los monstruos son iguales, hay algunos que son especiales. No les quiero revelar mucho de la trama, pero sí es verdad que es un género que te genera tensión, te genera drama, te genera una pizca de romance, pues siempre hay, pero me gusta porque realmente hay como un trasfondo en los personajes, en el desarrollo, en los flashbacks que muestran de las historias de cada uno y me gustó por esa parte realmente. Ya luego lo de los monstruos y demás, pues la verdad es que... El género de zombies o lo que sea, de virus, pues no es lo mío, pero sí es verdad que últimamente pues he visto proyectos que me han gustado, no han estado mal. Pero sí es verdad que la parte que más me gusta de esta serie es el drama y el desarrollo de las historias, el trasfondo que cuentan, que la verdad es que me gustó bastante. Bueno, continuamos con la segunda recomendación del vídeo, que se llama Nuestro Horizonte Azul. Si les soy sincera, esta serie cuando la empecé me costó muchísimo. La serie es como que va contando la historia de cada persona que vive en un pueblo de la isla de Jeju en Corea del Sur. Los primeros capítulos contaba la historia de una mujer que se reencontraba con su primer amor de la escuela y demás. La verdad es que yo no entré. Pero después de esos dos capítulos, pues empezaron a contar otras historias de los que viven en ese pueblo. Y la verdad es que me encanta porque tiene mucha humanidad, tiene mucho cariño, tiene mucho aprendizaje, tiene una pizca bastante de drama, que eso a mí me encanta. O sea, a mí que una serie me llega al corazón y que el drama esté bien expresado, esté bien sentido, a mí me encanta. Y la verdad es que hay de todo, porque es que hay romance, hay historia familiar, aprendizajes de vida, hay humanidad, hay temas de la muerte, de la vida, de todo. O sea, porque es que hay historias de tanto de adolescentes como de niños, como de personas adultas, de cómo es convivir, de cómo es divorcio, el tema del dinero, el trabajo. La verdad es que es un poco de todo, es como una serie, si lo pudiera resumir, es como si fuera la vida, ¿no? Cuando terminé la serie dije, esta serie la tengo que recomendar yo en el canal. Hay muchos capítulos en los que lo pasé mal porque es bastante duro de ver, son historias que tú dices, porque tratan también temas, me voy acordando de cosas, trata también temas de la salud mental, de cómo es el trabajar con uno mismo. La verdad es que es genial, o sea, es una serie que me gustó muchísimo. Esa, si no me equivoco, la tienen en Netflix. Es verdad que tengo que comentar que cuando yo digo que está en una plataforma, igual en ese momento está en la plataforma, pero luego la quitan. Yo por si acaso lo comento. Yo les recomiendo por favor que las vean en versión original subtitulada porque es que vale mucho la pena. Pero bueno, volviendo a la recomendación, ya les digo, es una serie que me llegó bastante. Yo creo que les va a gustar muchísimo porque trata muchísimos temas. Bueno, vamos con la tercera recomendación, que este va a ser un romance, pero bueno, es un romance corto.
y se llama Soundtrack 1. Este lo tienen en Disney Plus, yo creo que al ser original de Disney no creo que lo vayan a quitar y creo que lo tienen doblado al castellano. Esta pequeña historia de 4 capítulos nada más es una historia de 2 amigos que se conocen desde hace años, son mejores amigos, comparten muchísimas cosas y se ven envueltos en un trabajo que tiene que hacer ella y bueno, tienen que convivir ellos juntos porque se ayudan el uno al otro para componer una canción. Entre que está el tema de la música, entre que está el tema de que son mejores amigos que se convierten en amantes, está el tema de un medio drama que hay en medio, porque siempre tiene que haber un poquito de drama. Me encanta, es una historia preciosa, no les quiero contar mucho porque son solamente 4 capítulos. Es una historia de amor bastante intensa, muy bonita, muy tierna. Ya les digo, tiene unos mensajes también muy bonitos. Esté relacionado con la música, a mí la verdad es que me atrapa. Vale muchísimo la pena, los actores la verdad es que tienen química, que eso es importante a la hora de trasladar una historia de amor. Pero bueno, eso, Soundtrack 1, que lo tienen en Disney Plus, la verdad es que muy bonita. Bueno, vamos con la cuarta recomendación, que es una serie de Netflix, es otra historia de amor. La serie se titula Aquel verano inolvidable. Bueno, esta historia trata de una pareja que se reencuentra en el futuro tras haber salido en el instituto. Es una historia contada desde el punto de vista adolescente como desde el punto de vista del futuro. Entonces es como una historia en la que cuentan cuáles fueron los problemas que tuvieron, qué fue lo que pasó, cuáles son las cosas a las que se tienen que enfrentar para solucionar esos problemas. La verdad es que entré bastante bien porque es que ya les digo, esa pizca de drama que a mí me encanta, tiene sus personajes secundarios, sus pequeñas historias que también influyen en la trama principal, romances que se ven en la pantalla que también existen en la vida real, pero yo por lo menos no lo he visto con mis propios ojos todavía, pero bueno, son romances que la verdad es que me parecen irreales y súper bonitos, romances que ojalá existieran, ojalá personas quieran de esa manera, pero bueno, ya les digo que es un romance que me atrapó desde el minuto 1, lo tienen en Netflix y es uno de los que más me ha sorprendido este año. Vamos allá con la quinta recomendación del vídeo, que se trata de un K-drama de este año y se titula Tu tiempo llama. El K-drama la verdad es que lo vi, no les voy a mentir, lo vi por el protagonista porque es uno de mis actores favoritos. Cuando lo empecé yo tenía la idea de que iba a ser un romance ya, pero se trata de un romance con viajes en el tiempo. Y la verdad es que es una serie que te explota la cabeza, ¿vale? O sea, yo después de ver la serie vi varios TikTok de gente que se ponía a apuntar cosas en una libreta para poder enterarse de todo y yo tenía que haber hecho lo mismo. Realmente a medida que avanzaba la serie decía, ¿qué cojones estoy viendo? Una de las razones por las que me gustó este K-drama es por eso mismo, porque me mantenía expectante, me mantenía pensando en plan, ¿quién es este? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué está este aquí? ¿Por qué? Es como que te hace hacer preguntas y a mí eso me encanta. Yo iba con la idea de que iba a ser un romance y evidentemente la base del K-drama es el romance. Pero también tiene esos viajes en el tiempo que me gustó muchísimo. O sea, fue como una mezcla de géneros que yo decía, me está flipando. Pero es que no les quiero contar mucho más, no le quiero desvelar mucho. Básicamente la base del K-drama es el romance, pero también tiene esos viajes en el tiempo porque... Contaría un poquito de la trama, pero lo que quiero es que vayan ustedes a verla y se sorprendan por sí mismos. A lo mejor la única pega que le podría poner es la química entre los protagonistas, que igual les falta un poquito más de química, pero realmente en general ya les digo que me parece un K-drama espectacular. Pero ya les digo que lo que más me gustó es que te engancha desde el minuto 1 y la historia de amor, la verdad es que es de esas historias de amor que tú dices, hay personas que de verdad que luchan por su verdadero amor, por el amor de su vida, y es muy bonito, así que se los recomiendo al 100%. Continuamos con otro K-drama de este año que se llama Nos vemos en mi 19ª vida. Me gustó muchísimo porque trata de las vidas pasadas y a mí todo lo que sea de las vidas pasadas la verdad es que me encanta. Trata de una chica que ha vivido 19 vidas y te van contando a medida que va pasando la serie cuáles han sido sus 19 vidas, con qué ha estado conectado. Básicamente se reencuentra con un chico con el que ya tuvo una relación de amistad en otra vida. A raíz de ahí, pues vas conociendo a otros personajes que también se conocían en otras vidas, se va desarrollando el drama de la serie, se va desarrollando el conflicto y bueno, también hay esa pequeña historia de amor entre los protagonistas. Bueno, les digo que me gustó muchísimo por el tema de las vidas pasadas, que la verdad es que a mí es que me encanta, o sea, yo creo en eso, que hemos vivido otras vidas. Me encanta ese concepto de los coreanos, que la verdad es que lo repiten bastante en ciertos K-dramas, igual es
un poquito predecible, pero da igual porque realmente compensa con el desarrollo de la serie, que la verdad es que me gustó bastante. Quiero recalcar que la historia de los secundarios pues también me gustó bastante. Esta también la tienen en Netflix, si no me equivoco, y la verdad es que está muy bien. Con la siguiente recomendación, que se titula Goblin. Bueno, esta serie es la favorita casi que de muchísima gente. Yo me la puse diciendo, pues mira, vamos a verla ya, porque es que veo a todo el mundo teniendo en su top 1 la serie de Goblin, pues dije, vamos a verla. Me sorprendió para bien. Porque sí es verdad que yo iba un poco reacia, porque empecé el primer capítulo, dije, no sé qué es esto, tal, y no entraba en la serie, pero ya después me di cuenta de que estaba algo más de tipo fantasía. El protagonista, el Goblin, es un guardián de una chica. Entonces es como que le cumple ciertos deseos, la protege de ciertas cosas, están como ligados por el destino, básicamente. A mí ese rollo de que se conozcan, estén ligados por el destino, básicamente, que estén destinados a estar juntos, pues a mí me atrapa, ¿vale? La historia de amor, la verdad es que es un poquito extraña en el sentido de que hay diferencia de edad, pero realmente tú sientes el cariño y el amor que se desarrolla entre ellos dos. Tienen ciertas motitas de comedia que la verdad es que me gustó muchísimo, entre él y el Ángel de la Muerte, y la verdad es que me gustó muchísimo. Hay cierto drama también, o sea, yo en ciertos capítulos del final pues lloré bastante. Básicamente este K-drama es como un romance de fantasía, como que va ligado al tema del destino y demás. Más o menos acerté con lo que iba a pasar al final, es como un poquito predecible, pero ya les digo que la relación de amor es como muy intensa, notas el cariño, la ternura que hay entre ellos, y la verdad es que eso es lo que gana para mí. Entonces por eso les recomiendo Goblin, que la verdad es que es el favorito de casi todo el mundo. Entonces se los recomiendo a ustedes también, porque la verdad es que a mí me atrapó y la historia de amor la verdad es que me pareció súper tierna. Vamos con la siguiente recomendación, que este fue oficialmente mi primer K-drama. No fue el K-drama que me ayudó a engancharme, pero fue mi primer K-drama y creo que lo vi durante la cuarentena, un poquito más adelante, y lo vi en castellano. Este K-drama se titula My First Love, que este lo tienen en Netflix. Al drama le tengo un cariño especial. Igual no lo considero el mejor de los mejores, pero le tengo un cariño especial porque fue un poco mi primero. Trata la historia de dos mejores amigos que se conocen desde pequeños y demás, y el personaje principal, el protagonista, se ve envuelto en un conflicto con los amigos porque él vive solo y los amigos pues tienen problemas familiares o lo que sea y acuden a su ayuda, y al final se quedan todos viviendo donde vive él, en la misma casa, en el mismo piso. Se van desarrollando las historias de los personajes secundarios, enfrentando sus problemas porque son casi que adolescentes, o sea, ellos se conocieron en el instituto, pero ya tienen ahora una edad en la que tienen que empezar a trabajar, tienen que abrirse a la vida, experimentar cosas nuevas. A raíz de ahí, pues, van surgiendo amores, van surgiendo otras amistades, van surgiendo amores externos, van saliendo otros personajes que también se ven envueltos en la trama principal. Bueno, es un poco una historia comedia romance adolescente. Todo lo que sea romance adolescente, sí es verdad que algunos son muy moñas, muy demás, pero a mí me encanta. Yo es que entro fácil. Tiene 2 temporadas, que no lo había mencionado, tiene 2 temporadas. La pareja principal, pues, me gusta sobre todo porque expresan bastante bien lo que es una amistad, lo que es una buena amistad, porque son mejores amigos al final, que se conocen desde hace años y se protegen, están todo el día pendientes el uno del otro, quieren lo mejor para el otro. En la segunda temporada, pues, el protagonista se ve envuelto en un drama familiar y te das cuenta del amor que realmente se tienen entre ellos, y no sé, me encanta. No les quiero desvelar mucho más, pero básicamente es una historia sencillita donde surgen dramas, problemas, se desarrollan, la verdad es que amistades, amores, y a mí me gustó muchísimo. Vamos llegando ya al final del vídeo. Tengo 2 más que recomendar, que son, creo que mis favoritos de este año, son los 2 de 2023. Vamos a empezar por Una dosis diaria de sol. Esta serie la empecé porque la protagonista me gusta muchísimo como actriz. Esta serie trata de una chica que trabaja en un psiquiátrico, enfermera de psiquiatría. De cada capítulo es como si fuera una historia diferente de cada paciente. Lo que más me gusta de esta serie es lo bien que tratan las enfermedades mentales, salud mental en general. Se van viendo historias de cada personaje, de la ansiedad, depresión, el pánico, los ataques de pánico. Me parece una de esas series que, te gusten los dramas coreanos o no, me parece una serie muy importante de ver. Es muy, enseña bastante
Lo que quiero expresar es que hay capítulos en los que lo pasé bastante mal, porque tanto como me sentí identificada como por la parte de que lo expresan bastante bien, la ansiedad que sufre el personaje. Los actores la verdad es que lo hicieron espectacular. Igual no tratan todos los trastornos mentales ni las enfermedades mentales, pero tratan la mayoría de ellos que actualmente vemos en la sociedad muy acentuado. Está en Netflix ahora mismo. Parece una serie para concienciar a la gente de lo mal que lo pasan algunas personas con las enfermedades mentales y demás. Y ya les digo que esta serie lo trata súper bien. La depresión, ansiedad, ataques de pánico, el suicidio, y es una seriaza. O sea, yo creo que es una de las top del año. Vamos allá con el broche de oro de este ranking. La verdad es que este es un poquito personal. Yo ya les dije que no iba a ser un top, iba a ser simplemente una lista, pero lo quería dejar para el final porque ya les digo que es una serie que a mí me atrapó desde el capítulo 1. O sea, desde los 10 primeros minutos yo dije, esta serie va a ser espectacular. Lo primero que pensé al ver el primer episodio, dije, esto es una mezcla entre la familia Bellier. Si no han visto La familia Bellier, por favor, se las recomiendo encarecidamente, es una peliculón. Y Regreso al futuro, porque también tiene viajes en el tiempo. Un chico tiene una familia que es sordomuda. Él se ve frustrado porque él lo que quiere es entrar en un grupo, aprender de la música, vivir de ello. Y el padre como que no está muy de acuerdo. Pues él viaja al pasado, se da cuenta de que viaja al pasado, no sabe cómo, y se reencuentra con su padre en el pasado de adolescente. Es que se me ponen los pelos de punta porque es que es una serie que me gustó muchísimo. O sea, lloré con todos los capítulos. Igual no llorar a lágrima viva, pero sí es verdad que alguna lagrimilla se me salía. Yo digo, es que me parece una serie tan bonita, tierna, tan familiar. Es que lo tiene todo porque es que trata el tema de cómo la sociedad trata a la gente que tiene alguna discapacidad. Es que les prometo que esta serie entre desde el minuto 1 porque es que me parece preciosa cómo trata el tema del amor, el tema de la familia, el tema del maltrato, el tema de eso, de cómo trata la sociedad a la gente que es sordomuda o que tenga alguna discapacidad. Me encanta cómo él va aprendiendo cosas de su padre en el pasado y viceversa, porque no solo se encuentra con el padre, sino también con la madre. Entonces, claro, él está con la tesitura de pues tengo que intentar que mis padres se enamoren para que yo nazca en el futuro. Hay otros personajes secundarios que también me gustaron un montón, que también están implicados en la trama. Pero yo les digo que el tema principal de esta serie es el amor, la familia, la discapacidad de ellos que son sordomudos, el tema de la música que está muy implícito en la trama, o sea, todo lo que engloba esta serie. Ya les digo que va a ser un viaje precioso, es un viaje en el que te metes de lleno porque es que se nota el cariño que se tienen los personajes, la química que hay entre los actores. Creo que no le puedo sacar ni una pega a esta serie porque me parece increíble. Lo del viaje en el tiempo, pues la verdad es que te tiene enganchado porque tú dices, ¿cuál es el propósito realmente de que hayan viajado al pasado? Bueno, que me pongo a pensar en la serie y me puedo llorar. Esto es personal, es una opinión subjetiva, lo dejé en el top 1 porque es que es la segunda serie del año porque la primera ya se los recomendé en el primer vídeo, que es La buena mala madre, pero es que esta serie de verdad me llegó al corazón. Denle una oportunidad porque me parece una serie espectacular, pero espectacular. Yo creo que hasta aquí el vídeo de recomendaciones, la verdad es que me quedo satisfecha. Espero que les haya gustado un poquito mis explicaciones, que ya saben que yo soy un poco dispersa, que voy soltando a medida que voy pensando, no tengo ningún guión, entonces nada, espero que les haya convencido algún K-drama, espero que le den la oportunidad, por favor, sobre todo a Twinkling Watermelon, que creo que no dije el nombre, por cierto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya convencido alguna recomendación, que les siga gustando mi contenido. Les doy mil gracias por el apoyo que recibo cada día, tanto en Twitter, YouTube, Instagram. Yo sé que no estoy subiendo nada últimamente, pero bueno, siempre se agradece porque es que yo noto que sigue habiendo apoyo, no tanto como antes, pero lo sigo notando. Así que nada, feliz Navidad, que no lo había comentado, feliz Navidad. Nada, lo dicho, si les ha gustado este vídeo le pueden dar un like, si les ha gustado mucho lo pueden compartir y nos vemos en la próxima, chao.